Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como siempre viene cargado de información, hay un montón de noticias que comentar esta semana, así que intentaré no entretenerme mucho. Vamos a comentar también los datos de inflación de Estados Unidos que se reportaron esta semana, algunos resultados como por ejemplo los de Louis Vuitton y noticias de un montón de empresas, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para mantenerte al día de lo que sucede en los mercados financieros. Y sin perder más tiempo, empezamos. Comenzamos, si os parece, comentando los datos de inflación de Estados Unidos en tasa interanual y han sido un 5% la subida cuando se esperaba que fuese del 5,2%. El mes anterior el dato era del 6%, así que vemos que se está desacelerando en parte debido al efecto base. La inflación subió muchísimo durante el año pasado y entonces ese efecto base juega a favor. En el lado de la inflación subyacente, que parece que es más pegajosa, el resultado ha sido 5,6%, que era en línea con la previsión. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre Warren Buffett. Os hice un vídeo específico hablando de este tema, así que no me voy a enrollar mucho, pero nos decía, entre otras cosas, en una entrevista que tuvo en el Nikkei, que está invirtiendo más en empresas japonesas, parece que ve potencial allí. Os dejo el vídeo aquí abajo en la descripción. Una de las razones podría ser la valoración a la que está este mercado, que es una valoración más baja que otros mercados, como por ejemplo el de Estados Unidos, está unas 13 veces PER de media y puede que allí haya oportunidades interesantes. Decía que no descartaba invertir en más empresas japonesas. De hecho, algunas de estas empresas que mencionaba subieron en torno al 3-4% después de la entrevista de esta persona. Tenemos un aniversario también, lo hemos tenido esta semana, y se han cumplido 11 años desde que Facebook, que ahora lo conocemos como Meta, compró Instagram por $1.000 millones. Zuckerberg, la verdad es que fue un visionario, y os he puesto también esta imagen que compartía esta semana por Twitter con vosotros, sacada de Statista, donde se estima la facturación que está generando Instagram a día de hoy. Ya sabéis que Facebook o Meta no da datos de lo que genera cada una de sus redes sociales por separado, sino que los da juntos, entonces estos son estimaciones, pero se estima que está haciendo unos 51.000 millones de dólares. Recordemos que acabo de decir que pagó $1.000 millones hace 11 años, se cumplieron el día 9 de abril, así que fijaros qué pedazo de compra. Genera 51 veces en ingresos lo que se pagó hace 11 años por ella, lo cual probablemente lo convierta en una de las mejores adquisiciones de toda la historia. Tenemos también una noticia importante que tiene que ver con Apple, y es que ya tenemos fecha, que es el 5 de junio, en la que se nos presentará un nuevo dispositivo, las nuevas gafas de realidad mixta, que es el primer producto nuevo importante que se presenta desde hace años, en concreto desde hace 8 años cuando se presentó su smartwatch. Así que esta es una fecha importante del 5 de junio y a ver qué es lo que nos presenta Apple. Hay un par de cosas más que comentar sobre esta empresa. Los envíos de Mac, que ya sabíamos que iban a caer porque nos lo venían diciendo, caen un 40% y lo hace peor que sus principales rivales. Pronto presentará resultados esta empresa, así que habrá que estar atentos a ver qué nos dicen. Y también otra noticia, y ya la última relacionada con esta empresa, es que pronto abrirá las primeras tiendas en la India. Esta próxima semana nos decían, ya sabéis que hemos comentado más veces que estaban migrando parte de la producción de los iPhone a este país, a la India, y ahora van a abrir pues sus primeras tiendas allí. Tesla, el gigante de los vehículos eléctricos, construirá una fábrica en Shanghái para fabricar las baterías Megapack. La nueva fábrica producirá inicialmente 10.000 unidades Megapack al año, lo que equivale a alrededor de 40 gigavatios hora de almacenamiento de energía. Sobre Tesla también tenemos esta otra noticia que aquí os he recopilado, y está reduciendo precios en Europa. Ya sabéis que lleva varias bajadas de precios también en otros lugares, como por ejemplo en China o en Estados Unidos. Pues bueno, el Model 3 y el Model Y tienen rebajas en diferentes países de Europa hasta del 10%, dependiendo pues del mercado y del modelo concreto, ¿vale? Pero parece que nuevamente están reduciendo los precios de sus vehículos. Walmart, gigante de supermercados de Estados Unidos, la empresa cotizada con más empleados del mundo, como comentamos en el anterior repaso semanal de noticias. Bueno, Walmart planea su propia red de cargadores para vehículos eléctricos en las tiendas de Estados Unidos para el año 2030, como vemos. Quieren aprovecharse de esta adopción de los vehículos eléctricos también en Estados Unidos,
claro que sí, quieren sacar partido de ello, decían: tenemos la capacidad de abordar la ansiedad por el alcance y la carga de una manera que nadie más puede hacerlo en este país, decía el vicepresidente senior de transformación energética de Walmart. Tenemos también que comentar los resultados de Louis Vuitton, y son los resultados del primer trimestre del año 2023. En los resultados del primer y tercer trimestre, en algunas empresas europeas no dan tanta información como lo hacen en el segundo y en el cuarto. Entonces no tenemos datos, por ejemplo, de beneficio por acción, pero lo que tenemos es un crecimiento increíble y además orgánico del 17% en ingresos. Y recordemos que 2022 fue un año récord para esta empresa de lujo, de la que ya hemos comentado más veces que el CEO se estaba hinchando a comprar acciones. De hecho, también ha estado comprando a niveles cercanos a los que está ahora. Por cierto, la empresa está batiendo máximos históricos, subió un 5% tras presentar resultados y hoy viernes estaba subiendo otra vez. Y no hay nada que objetar en estos resultados. La verdad es que crece en todas las partes, en algunas partes incluso crece un 28%. Y es crecimiento puramente orgánico, no se ha visto empujado por la moneda ni nada de eso, así que simplemente espectaculares. Conclusión, después de ver estos resultados, llevo pocas acciones de Louis Vuitton, tenía que haber cargado todavía más, aunque la hice una de las principales posiciones cuando cayó por debajo de 600, al igual que muchos de vosotros, según me consta, no me lo habéis comentado, que ampliasteis mucho por esa zona. Bueno, pues ya está cerca de los 900 euros por acción. Aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y queréis apoyar el canal, podéis dejar un me gusta para apoyarme, un comentario, lo que os parezca, con el objetivo de que cada vez lleguemos a más gente. Y también aprovecho para comentaros que pronto habrá una nueva serie en el canal que tratará sobre pequeñas reflexiones de diferentes temas, como os expliqué en el vídeo del viernes. A ver si para la semana que viene podemos hacer el primero de estos capítulos, que yo creo que puede ser bastante interesante. Vamos a seguir avanzando. Visa se asocia con PayPal, Venmo y otros para potenciar los pagos digitales interoperables. Este nuevo servicio se llamará Visa Plus, según nos dicen en la noticia. Como siempre, recordar que tenéis todas las noticias aquí abajo en la descripción del vídeo por si queréis profundizar más en alguna de ellas. Hablamos también de la empresa china Alibaba, que se suma a la fiesta de la IA, de la inteligencia artificial, y dice que lanzará su rival del ChatGPT, su equivalente al ChatGPT, en todos sus productos. Ya veis, todas las empresas se están apuntando a esta fiesta. Veremos a ver cómo acaba todo esto de la IA. La verdad es que avanza muy rápido, pero también es probable que se acaben formando burbujas y los inversores se emocionan mucho con algunas acciones. No sé si visteis, pero hay acciones de este nicho de la IA que rebotaron bastante desde que está tan de moda todo lo del ChatGPT y demás. Pues hay acciones que han subido más de un 100% en bolsa. Así que, bueno, mi consejo es tener cuidado con ese tipo de empresas, ya que algunas de ellas ni siquiera generan beneficios y simplemente porque estén dentro de todo el tema de la inteligencia artificial del que tanto se habla, pues han tenido subidas increíbles. Las acciones de Alibaba caían también estos días después de que SoftBank, que es uno de los mayores accionistas, supuestamente haya vendido una parte de la participación que tenían en dicha empresa. Esto parece que no sentó muy bien al mercado. Tenemos que hablar de una empresa japonesa también, en este caso de Nintendo. Como me imagino que estaréis al tanto, se estrenó una película que pertenece a una de las IPs de Nintendo, que es el famoso Super Mario, que todos conocemos. Bueno, pues esta película parece que ha tenido un estreno bastante espectacular, ya ha recaudado ya más de 377 millones en ventas de entradas a nivel mundial, lo cual pues está bastante bien. La verdad es que tiene muchas IPs, como por ejemplo Zelda y muchas otras, que tienen mucho potencial todavía por explotar por diferentes vías, y la vía de las películas es una de ellas. También tiene otras IPs muy potentes, como por ejemplo Pokémon y muchas otras. Nintendo es una buena empresa si le queréis echar un vistazo. Os comento también que ha habido un incremento del dividendo de la empresa de consumo defensivo Procter & Gamble, que posee pues multitud de marcas, hasta los $0,9407 por acción. Eso sería cada trimestre, ¿vale? Lo que paga al año tendríais que multiplicar este importe por 4, es un incremento, como os digo, cercano al 3%, y con este año ya lleva 67 en los que ha incrementado el dividendo de forma consecutiva. Es una de estas empresas que pertenecen a la lista de las Dividend King.
Ya hemos hablado más veces de este tipo de empresas en el canal y de hecho la semana pasada os subí un vídeo especial hablando sobre la temática de inversión en dividendos, así que si todavía no lo has visto, pues también lo tienes aquí abajo y os dejo también un vídeo que hice hace unos cuantos meses en el que comento estas listas famosas para filtrar por empresas de dividendo, las Dividend Aristocrats y también las Dividend King. Son dos vídeos que yo creo que son bastante interesantes, los tenéis aquí abajo. Comentaros también, para los que os interese Amazon, que se ha publicado la carta anual del CEO de Amazon, que en este caso es Andy Jassy. Esta es la persona que estaba antes en el AWS. Yo os he hecho un pequeño hilo en Twitter, también os lo dejo aquí abajo en la descripción, mi Twitter, @Iván_bolsa, en el que os resumo esta carta. Tenéis también la letter completa, pero tampoco vamos a parar aquí a comentárnosla porque, fijaros, tiene unos 26 minutos de lectura aproximadamente, así que se alargaría muchísimo el vídeo. Pero tenéis ese pequeño resumen, ya os digo, que os lo podéis leer en 3 minutillos y os hacéis una idea de lo que han comentado, si os interesa Amazon. Buffett también, que ha sido entrevistado por la CNBC esta semana, nos explicaba cuál había sido el posible motivo de la venta de Taiwan Semiconductor, que es una empresa foundry de semiconductores, la más importante del mundo, que compró en el Q3 y vendió en el Q4. Simplemente la mantuvo durante un trimestre y probablemente vendió con pérdidas. Si vemos los rangos entre los que se movió durante el tercer trimestre y los que se movió durante el Q4, pues lo más probable es que encima perdiese dinero con esa operación. Y nos decía que el motivo eran los riesgos geopolíticos. Aunque bueno, esto, si nos paramos a pensarlo, es una empresa que está en Taiwán, obviamente, ya sabemos cómo está todo ese tema, que en cualquier momento podría haber un conflicto, pero cuando ellos invirtieron en el tercer trimestre en la empresa, el riesgo geopolítico era el mismo que en el Q4. Entonces, no sé, la excusa es un poco rara, ¿no? Si nos paramos a pensar, porque no es un riesgo geopolítico que haya aparecido justo en el Q4, sino que ya lleva mucho tiempo. Pero bueno, eso es un poco lo que había dicho en la entrevista. Siguen manteniendo algo de la posición, pero vendieron el 86%. Así que se deshicieron prácticamente de la totalidad. Tenemos también que comentar sobre Twitter. Ya sabéis que lo compró Elon Musk y está buscando nuevas formas de monetizarlo. Lanzó, por ejemplo, el sistema de Twitter Blue, que daba una serie de ventajas, mayor alcance, poder editar tweets, y a cambio la gente paga una suscripción mensual. Después eso lo copió Meta, si recordáis que lo comentamos en un vídeo, y en este caso está buscando nuevas vías de monetización. Fijaros la noticia, Twitter se asocia con eToro, que es un broker, para permitir a los usuarios intercambiar acciones y también criptomonedas. De alguna forma aquí Twitter se llevará una especie de comisiones, no sé exactamente cómo lo harán, pero ya veis que está buscando nuevas vías para monetizar esta red social. Tenemos una noticia sobre la petrolera ExxonMobil, una de las más grandes de todo el mundo. El gigante del petróleo y gas ha mantenido conversaciones informales en las primeras etapas para comprar Pioneer Natural Resources, con una capitalización de mercado de 49.000 millones de dólares. Podría acabar esto siendo una adquisición pues bastante importante para esta famosa empresa petrolera. Sobre Brookfield tenemos que comprará una empresa que se llama Triton por 13.300 millones de dólares en efectivo y también en acciones. Creo que la que va a comprarlo es BIP, si no me equivoco. Sí, aquí la tenemos, que es una de las filiales Brookfield Infrastructure Partners, que también cotiza de forma independiente, y el holding BN, la empresa matriz, tiene un porcentaje a su vez de BIP. Tenéis un vídeo en el que comento tanto Brookfield como otras dos empresas que son Tesla y Markel, para el que le interese. Es un vídeo bastante largo en el que hablamos del fondo de Emérito Quintana, que es un gestor de aquí de España, y esas son 3 de las mayores posiciones que lleva. Así que si queréis conocer más sobre estas empresas, ahí tenéis un punto de partida. Además os dejo abajo un montón de información de Brookfield en concreto, os dejo varias tesis. Es una empresa bastante compleja de analizar. Si queréis investigar esa empresa, pues ahí tenéis un pequeño punto de partida. Además, toda la información que os dejo intento que sea gratuita, ¿vale? No, siempre que pueda no voy a dejaros tesis de pago ni nada de eso. Simplemente pues intentaré aportar todo lo posible de manera totalmente gratuita. Comentamos también sobre una empresa española que se llama Técnicas Reunidas, que se pegaba un buen castañazo en bolsa esta semana. Vamos a ver qué nos dicen en la noticia. Las acciones de Técnicas Reunidas sufrieron este martes un fuerte castigo. Yo la vi caer más de un 20% en algún momento de la sesión. ¿Y por qué cayó? Pues porque anunció una ampliación de capital por un importe de 150 millones de euros. Así que esta es la noticia que teníamos de esta empresa de aquí de España.
tenemos que Domino's, esta empresa de pizzas, que pronto la comentaremos, tengo intención de comentarla en el siguiente capítulo que hagamos de empresas que están comprando los insiders. Ya sabéis, esta serie que tenemos, de la cual ya hay varios capítulos, supongo que los habréis visto la mayoría de vosotros, pues cuando haga el siguiente capítulo, esta es una de las empresas en las que el CEO estuvo comprando acciones. Bueno, pues esta empresa ahora te permite pedir las pizzas a través del Apple CarPlay, desde el propio coche. Fijaros cómo te sale ahí la aplicación de Domino's. Tienen ahí una asociación para que la puedas recoger de camino a casa. Tenemos también aquí algunos rumores sobre esta cadena de bocaterías que es Subway. Y es que, entre otros, la rama de gestión de activos de Goldman Sachs pues podría estar interesada en comprar esta empresa y se habla de que podría estar valorada en alrededor de 10.000 millones de dólares. Parece que esto por el momento son rumores, pero bueno, aquí os lo dejo. Tenemos también un último comentario sobre el gigante IBM de Estados Unidos que evalúa la venta del negocio meteorológico, según nos informa el Wall Street Journal, y es probable que tenga una valoración de unos 1.000 millones de dólares por esta venta. Así que nada más, hasta aquí el pequeño repaso semanal de noticias. Espero no haberme enrollado de más. Recordar, como siempre, que podéis dejar un buen me gusta para apoyarme, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Aquí en el primer comentario fijado os dejo algunos vídeos de los últimos que he ido subiendo, por si todavía no los habéis visto y queréis echarles un ojo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.